Bienvenidos una vez más a Enfoque Bíblico. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a tener una maravillosa lección una vez más que estudiar para poder comprender mucho mejor el libro de Isaías. Sí, gracias nuevamente, pastor, por la invitación y permitamos que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de esta lección. Así es. Bienvenidos. Bien, señores, y de manera ya rápida llegamos a la segunda lección y el versículo de memoria de esta segunda lección que se titula Crisis de liderazgo. La primera lección fue crisis de identidad y ahora es crisis de liderazgo. Y está tomada del capítulo 6, el primer versículo del capítulo 6 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. ¿Puede usted, pastor, hablarme un poquito del rey Usías? Claro que sí, cómo no. Te puedo hablar del rey Usías. ¿Quién fue el rey Usías? ¿Cuál es la relevancia del rey Usías? Mira, el rey Usías, es bueno que entendamos que la historia del rey Usías es una historia bien interesante. Para los que no saben dónde encontrar la historia del rey Usías, pueden ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 en adelante. Allí la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años de edad. Vamos a comenzar por ese elemento, 16 años de edad, para que fuera rey. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre, y este Usías fue rey en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, dice el texto. Y dice el texto en el versículo 5, algo que yo llamo mucho la atención y cuando predico de Usías siempre enfatizo el texto de 2 de Crónicas 26:5. Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. La historia de Usías es una historia interesante. ¿Cuánto a mí me encantaría que digan eso de mi pastor? Y Juan Carlos persistió en buscar de Dios, de mis hijos. Sí. Y mis hijos persistieron, insistieron, perseveraron en buscar de Dios. Hermoso, ¿eh? Así que miren, cuando entramos acá a esta lección y vemos la historia de Usías, pues llama mucho la atención de nosotros. De hecho, toda la lección de esta semana trata de ver la historia de Usías como un elemento importante para nosotros como cristianos. Y sería bueno que usted en su estudio bíblico durante esta semana pueda tomar tiempo para leer la historia completa de Usías. El versículo 16 del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, es un versículo que no todos nosotros quisiéramos, así como te gustó el versículo 5. Yo estoy seguro que el 16 no te gustaría. No. Dice el versículo 16, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Atención, ningún elemento en el que tú te veas enaltecido puede ser para bien de tu vida. Así que fíjense por qué razón nuestra lección titulada Crisis de Liderazgo tiene una parte del domingo que se titula El rey está muerto, larga vida al rey. Es como si fuera irónico, ¿no?, el título con este tema, ¿no? El rey Usías, tristemente, cuando usted ve su vida, cómo fue, es un ejemplo de lo que no debería ser la vida nuestra. ¿Y saben por qué? Sobre todo por el hecho, Juan Carlos, de que según la propia palabra de Dios, y aquí lo voy a leer textualmente en el versículo 1, dice claramente, no, versículo 3, perdón, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. 52 años. Yo todavía no he llegado a esa edad, 52 años. Sin embargo, sé que 52 años es un tiempo largo. Sin embargo, no valió que fueran 52 años de haber buscado de Dios. Usías en un solo segundo perdió todo eso, en un solo segundo, por su actitud. Quiso enaltecerse. Entonces, Isaías 6:1
habla de la muerte de Usías, dice la lección del domingo 3. Y cuando leemos esta lección, ¿qué significado podemos traer de la muerte de Usías? De la muerte. Y Isaías dice claramente en el capítulo 6, versículo 1, y me gustaría que tú busques el capítulo 6, verso 1, y lo leas, Juan Carlos, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No sé si puedes encontrar el contraste entre Usías e Isaías. ¿Lo puedes ver ya el contraste? Mira este contraste. Sí, claro. Tengo a un rey Usías que se enaltece para su ruina. O sea, Usías quiere ser un sacerdote. Él quiso hacer la labor de alguien santo, pero lo quiso hacer solo. Se metió al tabernáculo con un incensario en la mano, Ajá. con el propósito de él ser supuestamente alguien santo al mayor nivel. Isaías no está buscando eso, y sin embargo Dios en una visión lo lleva, ¿a dónde lo llevó? Al santuario celestial, al trono de Dios. Y Isaías cuando se vio ahí, en vez de sentirse enaltecido, dice el texto que él se asustó. Isaías sintió un peso enorme porque yo estoy aquí, yo soy un pecador. A mí en cualquier momento me va a desintegrar aquí la deidad, ¿no? Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, ¡Ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, nos damos cuenta de esa, vamos a decir, de ese contraste tremendo entre Isaías y Usías en esta lección. Este contraste sorprendente. Usías procuró alcanzar, dice la lección, la santidad en una forma presurosa, por la razón equivocada, orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Por otro lado, Isaías, que no andaba buscando eso, Ajá. entonces sí es colocado en un lugar extraordinario, delante del trono de Dios. Maravilloso eso, ¿no? Claro, eso es un contraste verdaderamente impresionante. Entonces caemos a una lección, santo, santo, santo. Esta lección evoca a los primeros versículos precisamente del capítulo 1. Y de esta lección podemos nosotros extraer mucho, mucho. ¿Cómo es el trono de Dios? Yo no sé, ¿cómo tú vislumbras eso? No, la verdad, solemnidad. Solemnidad. Yo lo resumiría en esa palabra, solemnidad. Sí. Yo pienso que tanto nuestros amigos oyentes como nosotros tenemos una linda oportunidad esta semana de involucrarnos en ese tema tan fascinante de la solemnidad. Isaías quería provocar Dios en él una respuesta. Dios, fíjate, Dios hace una pregunta allá arriba. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién estará dispuesto a ir por mí? Entonces Isaías, en principio, no se siente con el ánimo tal vez de contestar eso. Por eso Dios no hizo la pregunta antes, sino que el Señor permitió que él viera el escenario en el cual estaba. Qué bonito cuando yo entiendo que yo he sido llamado a estar en un escenario poderoso. Entonces Dios quiere darme lo que dice la lección del martes, Juan Carlos. ¿Cómo se llama la lección del martes? Pero yo quiero rápidamente leer cómo finaliza en la guía de estudio Sí. la lección del lunes para pasar a la del martes. Sí. Dios es un Dios santo Ujú. y exige santidad a Claro. su pueblo. Una santidad que le dará, que Dios dará, Ujú. solo si se arrepiente, se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. ¿Te das cuenta? O sea, el punto es entender el aspecto de la santidad, no desde una perspectiva, no desde una perspectiva solamente de, ay, qué bien me porto. No, tiene que haber una respuesta natural al hecho de yo estar frente a Dios. Isaías tuvo una respuesta natural. El Señor comenzó a preguntar y entonces la respuesta de Isaías fue, Señor, pues yo estoy aquí. Si yo puedo ir, yo voy. Si yo estoy listo, si yo estoy en condición, déjame ir a mí. Entonces, ese es el punto. Dios quiere que yo tenga una nueva personalidad. Y solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el santuario. El pueblo no tenía esa opción. Qué privilegio el de ser un sacerdote. Te digo esto como pastor. Y responsabilidad. Sí, claro. Yo te digo esto como pastor. O sea,
Es una gran responsabilidad la que tenemos. Ahora bien, junto con la responsabilidad también viene una gran recompensa. Y eso es lo bonito de tener noción de lo que es la santidad. Ahí en la misma lección del martes hay una oración que también me encanta, que es lo que usted está diciendo. Ujú. Lo resume, da otro punto de vista, el mismo, pero como lo ilustra, dice, mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. ¿Viste la diferencia? Impresionante, Impresionante, ¿no? La forma preciosa en esta. correcto. Entonces, fíjate, cuando vamos caminando en la vida espiritual, Juan Carlos, nosotros vamos creciendo. Amigos oyentes, vamos creciendo en la medida en que nos adentramos en la vida espiritual. Y ahora el Señor que te va preparando, que te va provocando en ti un cambio, una nueva personalidad, una nueva identidad. Entonces el Señor te comisiona, te comisiona. Hay una comisión real. Isaías 6:8. Lee ese texto, Juan Carlos. Sí, otro de los versículos bien conocidos que extraemos del libro de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ujú. Dios Es le dio ánimo a Isaías en el sentido de que él tuviera la oportunidad de mirar cosas que llamaran su atención hacia la santidad. Cuando tú vas a la iglesia y tú ves el culto, que tú escuchas el texto bíblico, que tú escuchas la exhortación, el himno, la canción, ¿sabes lo que está provocando el Señor contigo en ese momento? Dios te está colocando en el lugar de tú percibir la santidad. Y lo que viene como resultado de eso, natural, es la misión. De forma natural, el individuo es prácticamente enviado a hacer un trabajo para Dios. Entonces, ese enviarnos a nosotros tiene un mensaje que muchas veces a cualquiera le gusta ser mensajero de buena noticia, pero muchas veces el mensaje, la comisión que Dios nos da no es tan buena. La lección del jueves se titula Terrible apelación. Y evoca precisamente el hecho de que a Isaías no se le dio cualquier mensaje para dar. No se le dio cualquier mensaje. ¿Puedes leer para nosotros Isaías 6 del 9 al 10, Juan Carlos? Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Hasta el 10. Ujú. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Wow. Tremendo. Son unos textos que te ponen a ti a A pensar. mí me sacuden esos textos, Claro, pastor. claro que sí. Me sacuden. Mire, la lección lo dice claramente, me voy a atrever a leerla textualmente. Dios no quiere que ninguno perezca, según 2 de Pedro 3:9, lo que explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Pero si bien algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. No obstante, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuanto más se resisten, más se endurecen. Esto que estamos mirando es una realidad en la vida cristiana. Hay personas que decidieron apartarse de Dios, así como el pueblo de Israel en algún momento decidió apartarse de Dios. Y hubo cientos, miles de personas del pueblo que murieron en el camino y no llegaron a ver la tierra prometida. Se apartaron, se apartaron. Murieron en el camino, lógicamente pasaron muchos años para llegar. Iban a morir algunos por asuntos naturales, pero hubo personas que murieron por su necedad, por estar rebelados contra Dios, rebeliones fuertes. El famoso Coré, Datán, Abirán, esa gente se rebelaron totalmente contra Dios. Entonces nosotros estamos mirando aquí que Isaías hace una apelación terrible porque hay personas que están apartándose todos los días de Dios. Así que el llamado de nosotros es que, como dice Isaías 55:6, ese texto bien interesante,
dice allí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ese es el llamado de esta lección. Hay una introducción interesante en el viernes 8 de enero y tiene que ver con el estudio y la meditación en los textos que hemos tenido en esta lección. Y yo quiero llamar la atención particularmente, Juan Carlos, a esta primera parte, si puedes leernos este primer párrafo de la lección del viernes, donde habla de las prácticas inicuas. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y a la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Destrucción total. Sin embargo, dice, frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad dada. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos. Fíjate eh, qué tremenda tarea tenía Isaías. Era la de restaurar prácticamente la obra de Dios. De hecho, él utiliza esa imagen en Isaías 58. Llama a los que hacen la obra correcta de Dios reparadores de portillos. Eso es lo que nosotros somos. Y sobre todo en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Bueno, señores, esta lección va a estar fantástica. Este trimestre augura que será maravilloso. ¿Eh, Juan Carlos? Así es, así es. Yo he quedado impactado con el estudio de Isaías, su contexto, lo que vivió del punto de vista histórico, pero sobre todo del punto de vista bíblico. Claro que sí. Así que hermanos, queremos invitarles a que ustedes continúen con nosotros cada semana viendo este resumen y si quieren estudiar la lección junto a nosotros con el resumen, pues será de mucho más bendición aún. Le pedimos que por favor nos visiten en nuestras redes sociales. Puede buscar nuestro usuario en YouTube y en Facebook y Twitter a través del usuario @Pastor Guzmán. Allí puede buscarnos y puede compartir el material que está recibiendo desde esta plataforma. Muchísimas gracias y esta ha sido una entrega más de Enfoque Bíblico. Gracias y hasta la próxima.